Bienvenidos a todos a esta nueva Open Class que organizamos desde la Universidad Internacional de La Rioja y en concreto dentro del Máster de Sistemas Integrados de Gestión. Esta Open Class conecta con la anterior Open o clase en abierto que tuvimos durante el mes de noviembre del año pasado y en la cual una profesora de la casa, la profesora Dolores Cima, pues nos habló sobre el creciente interés por parte de las empresas acerca del medio ambiente y su protección y cómo estos aspectos pues habían aumentado su interés, quiero decir, de manera significativa en los últimos años. Esto en la práctica o para las organizaciones pues había supuesto y supone una serie de retos y de desafíos a los cuales tiene que enfrentarse con objeto pues de cumplir con la ingente legislación ambiental que existe actualmente y sobre todo pues para que las organizaciones puedan mejorar su desempeño y puedan convertirse de esta manera en empresas eficientes y sostenibles. Entonces, hablamos también además de estos retos y desafíos, pues de una serie de herramientas y de estrategias de las cuales las empresas se habían dotado pues para hacer frente a este conjunto de retos medioambientales. Una de estas herramientas, como todos sabemos, pues es la implantación de un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001, la cual es una norma, como es sabido, de gran aceptación y prestigio internacional en este campo y que esto entronca con el objeto de la Open Class de hoy, que el año pasado, más bien en septiembre del 2015, sufrió esta norma, me estoy refiriendo, una amplia modificación y reestructuración, lo cual a su vez pues ha supuesto un ingente esfuerzo por parte de las empresas para recertificar su sistema de gestión ambiental a esta nueva versión 2015. Así, en relación con esta cuestión, pues a lo largo de la Open Class de hoy se van a abordar las consideraciones necesarias para realizar esta adaptación del sistema de gestión ambiental a la nueva versión 2015 de la ISO 14001. En la práctica, desde un enfoque eminentemente práctico, pues se hablará de cómo iniciar este proceso de adaptación y se plantearán las oportunidades de mejora que esta nueva versión de la norma ofrece actualmente a las organizaciones. Para hablar de estas cuestiones tenemos con nosotros al profesor Joaquín Durán, quien es un profesor de nuestro máster en Sistemas Integrados de Gestión, hablando acerca de su trayectoria académica y profesional, pues decir que es doctor en Ciencias Químicas, que posee distintos másteres de naturaleza profesional, uno en Ingeniería y Gestión Medioambiental y otro en Prevención de Riesgos Laborales, que, al igual que el de SIG, ofertamos desde esta universidad, y en cuanto a sus méritos académicos, pues también decir que es una persona acreditada por nuestro organismo, por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación, como profesor de universidad privada. Y, por otro lado, en cuanto a su actividad profesional, pues decir que actualmente desempeña sus labores como jefe de área de medio ambiente en Navantia, como todos sabemos, una de las principales empresas de nuestro país, y en concreto dentro de la bahía de Cádiz, pues zona que comprende pues a los astilleros de San Fernando, Cádiz y Puerto Real. Decir, como acabo de comentar, que es un profesor adjunto de nuestro máster en Sistemas Integrados de Gestión y en general pues que posee más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito de los sistemas integrados de gestión en el sector industrial. Entonces, sin más dilación, voy a ceder la palabra a Joaquín. Joaquín, puedes comenzar cuando consideres. En línea con lo que has comentado, la importancia de un sistema de gestión ambiental radica en que permite integrar la variable ambiental dentro de la gestión global de una organización. Una de las características de la norma es su adaptabilidad, es decir, la norma establece claramente cuáles son los requisitos que deben cumplirse, pero cada organización tiene la potestad de adaptar esos requisitos a, a la propia naturaleza de su actividad. Es decir, no es lo mismo aplicar la norma en una organización que se dedica a prestar servicios, a la formación, a una consultoría, que aplicarla a una organización industrial o a una organización
que trabaje por proyectos, por ejemplo. En este sentido, el objeto de esta Open Class es dar algunas recomendaciones sobre cómo podría llevarse a cabo el proceso de adaptación o de transición de la antigua norma ISO 14001-2004 a la nueva norma ISO 14001-2015, a la nueva versión de la norma, para organizaciones industriales. Por ello, los contenidos que vamos a ver en esta Open Class pueden resumirse en esta diapositiva que os planteo. Primero vamos a hablar de cuáles son los plazos para la adaptación. Seguro que prácticamente todos ya estáis perfectamente familiarizados con ello, pero siempre, pues siempre es bueno recordar, ¿no?, esos conceptos. Vamos a ver de manera somera los cambios más relevantes de la nueva versión de la norma y vamos a plantear cómo llevar a cabo ese proceso de adaptación, que lo comenzaríamos con lo que llamamos un gap analysis o una identificación de cuáles son las lagunas que tenemos dentro de nuestra organización para dar cumplimiento a los nuevos requisitos. Lógicamente eso conllevará unas necesidades de adaptación que también veremos, y concluiremos con algunas herramientas que pueden ser de mucha utilidad a la hora de realizar este proceso de adaptación. Hablaremos en concreto de cómo ayudaría un plan de gestión ambiental aplicado a proyectos y cómo ayudaría la realización de un informe de identificación y evaluación de riesgos ambientales a la hora de dar cumplimiento a los nuevos requisitos de la norma. Ese sería el planteamiento general de lo que vamos a ver. Hablando del periodo de transición, pues como todos conocéis, la nueva norma se publicó en septiembre de 2015, existiendo un plazo de 3 años para que todas las organizaciones se adapten a la nueva norma. Eso quiere decir que en el momento actual ambas normas tienen coexistencia. Una organización puede seguir certificada en base a la antigua versión de la norma, la 14001 de 2004, hasta septiembre del próximo año, hasta septiembre de 2018. A partir de ese momento, todas las certificaciones en base a la norma antigua, en base a la ISO 14001 de 2004, caducarán, por lo que será imprescindible que a partir de ese momento todas las organizaciones hayan realizado ya ese proceso de transición a la nueva norma. Cuando hablo con profesionales que se dedican a la certificación de sistemas, pues el comentario general es que esa transición se está empezando a llevar a cabo, lógicamente, pero el grueso de las empresas están dejando la tarea para el final, están retrasando ese proceso de transición. Quizá este año, el 2017, sea un buen momento para acometer definitivamente esa transición. ¿Qué razones podemos tener para abordar desde ya esa transición para las empresas que no lo hayan llevado a cabo? En primer lugar, es muy importante tener más de una auditoría para asegurar una correcta transición, no dejarlo todo para el último momento, para la última oportunidad de auditoría. Recordamos que las auditorías de certificación ocurren a intervalos de 3 años. Cada 3 años hay una auditoría de certificación o de renovación de esa certificación. Y anualmente se produce una auditoría de seguimiento. Las organizaciones pueden elegir realizar esa transición, ya sea en una auditoría de seguimiento, coincidiendo con una auditoría de las que tengan programada para seguimiento, o coincidiendo con una auditoría de las que tengan programadas para recertificación. Otro aspecto muy importante es que tenemos que asegurar la validez del certificado. Es decir, cuando se realiza una auditoría de certificación, entra dentro de las posibilidades el que se detecten no conformidades que deban subsanarse en un plazo de tiempo. Si la auditoría la realizamos en septiembre de 2018, la auditoría de paso a la nueva norma la realizamos en septiembre de 2018 y necesitamos implementar acciones correctivas ante posibles no conformidades que hayan surgido, podremos vernos en un lapso de tiempo en el que no tengamos, de hecho, ninguna certificación, ya que, como he comentado antes, desde septiembre de 2018 las
certificaciones en base a la antigua norma caducarán. Por tanto, esa es otra razón para abordar la transición cuanto antes. También podremos encontrarnos con problemas de disponibilidad de agenda de auditores de las distintas entidades de certificación si ese proceso se lleva hasta el final o esperamos a ese proceso hasta el final. Y finalmente también facilitará la transición a la ISO 45001 en sistemas integrados que integren medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Recordamos que ya tenemos nueva versión de la norma ISO 14001, tenemos nueva versión de la norma ISO 9001 de calidad y estamos en proceso, o se está en proceso, de que la actual norma OSHA 18001 de prevención de riesgos laborales migrará con casi total seguridad en este año 2017 a la norma ISO 45001. Y las tres normas adoptarán la misma estructura, lo que se conoce como estructura de alto nivel. Eso permitirá una integración una perfecta integración entre todas las normas. Esa estructura de alto nivel es la primera característica diferenciadora que aporta la nueva versión de la norma en relación a la anterior. Se estructura tanto la 14001 como la 9001 de calidad, como la próxima 45001 de prevención, se estructurará en lo que se conoce como, o se vertebrará en lo que se conoce como estructura de alto nivel, que establece una serie de requisitos que están aquí planteados, en esta diapositiva planteados. Contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Estos serán los requisitos imprescindibles que todo sistema de gestión, ya sea ambiental, ya sea de calidad, ya sea de prevención de riesgos laborales, deberá seguir, deberá cumplir. En esta diapositiva os muestro el ciclo de Deming. Sabéis que todas las normas de gestión se estructuran en torno al ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua, en el que tendremos un punto de planificación, apoyo y operación, evaluación del desempeño y mejora, que constituye el ciclo de mejora continua, pero siempre teniendo como factor central el punto de liderazgo, el requisito de liderazgo que exige la nueva norma, y siempre dentro del contexto de la organización, es decir, debemos definir cuáles son las cuestiones internas y externas que van a condicionar el desarrollo o la gestión ambiental de la organización. Eso es algo que la nueva norma establece como un nuevo requisito. Del mismo modo, debemos establecer o debemos identificar cuáles son las partes interesadas a las que nuestro sistema de gestión ambiental debe dar respuesta, partes interesadas internas y externas. Debemos identificar esas partes interesadas y debemos también establecer cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas en relación al sistema de gestión ambiental de nuestra organización. Porque algunas de esas necesidades y expectativas las integraremos como requisitos dentro de nuestro sistema. Bien, en esta diapositiva lo que mostramos también son todos y cada uno de los requisitos que la nueva norma va a plantear cuando hablamos del punto de apoyo, operación, seguimiento y medición y el punto de planificación, el punto de mejora. ¿De acuerdo? Ahí están establecidos todos los requisitos. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones de actuación de cara a llevar a cabo el proceso de adaptación de la antigua norma a la nueva norma? ¿Cómo vamos a cambiar nuestro sistema? En primer lugar, lo que tendremos que realizar es lo que se conoce como un gap analysis, es decir, tendremos que plantear, y ahora veremos una propuesta de cómo podemos hacerlo, tenemos que hacer un estudio de cuál es nuestro sistema de gestión y cuáles son aquellas lagunas organizativas que debemos cubrir, en la que debemos implementar algún recurso, alguna modificación para dar cumplimiento a la nueva versión de la norma. Una vez que tengamos identificadas esas lagunas organizativas, el siguiente paso será desarrollar un plan de implantación. Tendremos que programar las actividades que tendremos que llevar a cabo
y contar, en el mejor de los, bueno, en el mejor de los casos y de manera casi imprescindible, con grupos interdisciplinares dentro de nuestra organización que nos permitan llevar a cabo de manera correcta ese plan de implantación. Es preciso, por supuesto, impartir formación y sensibilización a todos los integrantes de la organización que puedan tener impacto sobre la eficacia del sistema de gestión ambiental. Finalmente, pues, actualizaremos el sistema para implementar los nuevos requisitos y acordaremos con la entidad de certificación cuál va a ser el momento en qué auditoría vamos a efectivamente realizar esa transición a la nueva norma. Bien, ¿cómo podemos plantear la realización de ese gap análisis que hemos comentado? Pues una manera de hacerlo puede ser, primero, plantear requisito por requisito cuáles son las exigencias de la nueva norma y compararlo con la versión de 2004. Eso nos permitirá, cuando hagamos una comparación requisito por requisito, punto por punto, ver dentro de nuestro sistema hasta dónde llegamos y qué deberemos avanzar para tener cumplimiento total de los nuevos requisitos. En la diapositiva que os planteo, bueno, pues a modo de ejemplo, estamos analizando el requisito de comunicación. El requisito de comunicación, la principal novedad que aporta la nueva norma en relación a la anterior, es la obligación de establecer una comunicación externa. La organización deberá definir hasta qué grado establece esa comunicación externa, pero necesariamente debe llevarla a cabo. Bien, si en nuestro sistema de gestión ambiental no hacíamos una comunicación externa, ahora necesariamente deberemos definirla. Una necesidad de adecuación de nuestro sistema irá encaminado o necesariamente deberá contener o deberá incluir los criterios para efectuar esa comunicación. Eso lo comento a modo de ejemplo. Lo importante aquí es que requisito por requisito deberemos analizar los nuevos requisitos, los antiguos requisitos, ver cómo nuestro sistema lo tenemos implementado y qué necesidad de adecuación tendremos. A partir de ahí tendremos estableceremos un plan de adaptación en el que, bueno, ya estableceremos una programación, unos responsables, estableceremos grupos multidisciplinares con los que trabajar para realizar esa adaptación, como hemos comentado antes. A modo de, por comentar cuáles son las necesidades más relevantes de adaptación, hemos comentado antes la importancia que se le da ahora al análisis de contexto de la organización. El alcance de nuestro sistema incluso va a venir condicionado por ese contexto de la organización. Con ello nos estamos refiriendo a aquellas cuestiones o temas que sean importantes para la organización que puedan afectar a la forma en que la empresa gestiona sus responsabilidades ambientales. Aquí estamos hablando de cuestiones externas y de cuestiones internas. Estamos hablando de cuestiones externas, nos podemos referir tanto a próxima legislación que preveamos que nos va a afectar, que va a afectar a nuestra actividad. Podemos hablar de condicionantes del mercado, si por ejemplo nuestra actividad es generadora de residuos y preveemos que los gestores de residuos que nos pueden dar servicio son muy limitados, va a encarecer nuestra gestión, va a dificultar nuestra gestión. Todo ello son condicionantes que debemos tener en cuenta para programar nuestro sistema, para establecer nuestro sistema. Tenemos que realizar un análisis de contexto de la organización. Habitualmente se suele realizar con una matriz DAFO, una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Puede realizarse con una matriz DAFO, puede realizarse con otra metodología. Lo que aquí vamos a exponer o lo que vamos a proponer es, en organizaciones industriales y que trabajan por proyectos, cómo el análisis de contexto de la organización puede realizarse con el diseño de un plan de gestión ambiental aplicado a proyectos. Lo veremos a continuación.
Otro punto importante es la identificación de partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Estamos hablando aquí de accionistas, de trabajadores, de asociaciones de vecinos cercanas a nuestra instalación, ONGs, administración. Tenemos que identificar todas y cada una de las partes interesadas a las que podamos afectar o que tengan alguna expectativa del desempeño de nuestro sistema de gestión ambiental, identificar esas necesidades, identificar esas expectativas, porque algunas de ellas pueden transformarse en requisitos. Y quizá las expectativas de algunas partes interesadas no sean otras que el mero cumplimiento legal en materia ambiental de nuestra organización. En definitiva, tendremos que identificarlas todas para, como digo, convertirlo en requisito. Otro punto importante, muy importante, que la nueva norma introduce es el pensamiento basado en riesgo. Es decir, tenemos que plantear el riesgo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista empresarial. Se aborda el riesgo desde las dos vertientes. Es decir, cuáles son los riesgos ambientales que debemos tener en cuenta y también cuáles son los riesgos empresariales a que la gestión ambiental puede inducir a la organización. Está claro que, está claramente establecido que ISO 14001-2015 no exige la implantación de ninguna norma de gestión de riesgos. Existen diversas normas de gestión de riesgos, como es la ISO 31000 o específicamente para el riesgo ambiental la UNE 150008. Simplemente la norma indica que debemos introducir el concepto de riesgos, identificar cuáles son los riesgos y oportunidades en relación con la gestión ambiental, pero en un entorno industrial sí es una herramienta muy potente el disponer de una metodología de identificación y análisis de riesgo. En este caso vamos a proponer realizar esa identificación y evaluación de riesgos ambientales en base a la norma UNE 150008. Otros conceptos novedosos que la norma introduce, el enfoque a ciclo de vida. Es decir, en una organización industrial, la ISO 14001 habitualmente se centraba o se circunscribía al proceso productivo. Es preciso ahora abarcar más, abarcar si es posible fases de diseño, abarcar fases de mantenimiento de productos, fases de uso de productos, en definitiva, incluir criterios que comprendan todo el ciclo de vida, sin que la norma tampoco exija en ningún momento hacer análisis de ciclo de vida. Eso la 14001 de 2015 no lo exige en ningún momento. Y luego hay otros cambios de otros conceptos. Se introduce el concepto de información documentada en sustitución de los antiguos conceptos de procedimiento y registro. Esto, bueno, pues pueden ser cambios casi meramente semánticos más que otra cosa. Y se elimina el concepto de acción preventiva. Las no conformidades siempre se asociaban a los conceptos de no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Desaparece en sí el concepto de acción preventiva porque toda la norma tiene la consideración o tiene un enfoque preventivo. Bien, pues como hemos comentado antes, vamos a hablar sobre las dos herramientas que proponemos aquí para afrontar la adaptación en entornos industriales. Por una parte, como he comentado antes, los planes de gestión ambiental aplicados a proyectos. Y por otra parte, la realización de informes de identificación y análisis de riesgos ambientales en base a la norma UNE 150008. Que vuelvo a insistir, no es requisito de la norma, pero cuando la aplicamos a un entorno industrial, sí es muy recomendable tener esa metodología para realizar esa identificación y análisis de riesgos. Bien, en el primero de los casos, cuando hablamos de un plan de gestión ambiental, estamos situándonos en el contexto de una organización que trabaje por proyectos, que tenga distintos tipos de productos, que pueda trabajar incluso en distintas localizaciones geográficas, o que realice proyectos que se
puedan llevar a cabo en fases distintas. Pongamos un ejemplo, la puesta en marcha de un parque eólico offshore. Pues la construcción de la subestación eléctrica, por ejemplo, de las jackets, puede llevarse a cabo en una instalación industrial, y luego el montaje e instalación de esa subestación eléctrica para un parque eólico offshore, en el ejemplo que estamos comentando, deberá llevarse a cabo lógicamente en el emplazamiento de ese parque eólico. Pues ese tipo de proyecto puede ser una herramienta muy útil para hacer la gestión ambiental, el que se desarrolle un plan de gestión ambiental, que a su vez nos permitirá dar cumplimiento a distintos requisitos, como puede ser el análisis de contexto. El análisis de contexto está totalmente condicionado por la ubicación física donde se realiza una actividad o por la legislación que haya que cumplir. Si tenemos un proyecto que se realiza en fases distintas, una fase de construcción en una instalación en tierra y una fase de instalación en un entorno offshore, en medio del mar, posiblemente o seguramente la aplicación de legislación o la legislación aplicable sea distinta en ambos entornos. Por tanto, la realización de planes de gestión ambiental es muy útil para identificar ese contexto. ¿Qué propuesta de contenidos podemos darle a un plan de gestión ambiental? Se realizará primero una descripción del proyecto, una descripción del emplazamiento donde se desarrollará ese proyecto, un organigrama, cómo se va a organizar jerárquicamente el proyecto, y entrando en materia puramente ambiental, pues un registro de aspectos y de riesgos ambientales, cómo vamos a llevar a cabo la identificación y el cumplimiento legal, identificar cuál será la legislación aplicable para nuestro proyecto, que redundará también en la implantación de un plan de control y seguimiento ambiental, cómo vamos a manejar nuestros residuos, los vertidos, las emisiones, los ruidos que se generen en nuestro proyecto. Tendremos que identificar posibles situaciones accidentales y tener planes de emergencia previstos, sistemática también de comunicación de incidentes, y si, dependiendo de nuestra organización, tenemos empresas contratadas, cómo vamos a efectuar el control de esos subcontratistas. Y finalmente también, qué planificación de auditorías ambientales vamos a tener para nuestro proyecto. Realizando para los distintos proyectos que tengamos en nuestra organización distintos planes de gestión ambiental, podremos dar cobertura a temas como riesgos asociados a esos proyectos, el contexto físico en el que se va a desarrollar ese proyecto, o requisitos legales que puedan ser distintos en un entorno u otro. Por tanto, es una propuesta que lanzo para que pueda ser aplicada en entornos industriales. Otra propuesta va en relación al enfoque basado en riesgos de la nueva norma que acabamos de comentar, que, si bien, insisto, no exige la aplicación de ninguna norma específica de gestión de riesgos, sí se dispone de la norma UNE 150.008, que es una herramienta muy potente, que ofrece una metodología muy bien establecida para identificar y evaluar el riesgo ambiental de una organización. Y ese riesgo se evalúa en distintas etapas. Una primera etapa que comprenderá la identificación de causas y peligros. Identificaremos unos sucesos iniciadores que desencadenen una situación accidental. Postularemos a continuación los distintos escenarios accidentales que podamos tener en nuestra organización. Y finalmente, como toda actividad o como toda identificación de riesgos, el riesgo siempre puede formularse como el producto de la probabilidad por la consecuencia. Asignaremos unas probabilidades, haremos una estimación de consecuencias y tendremos una cuantificación del riesgo. La metodología que establece la norma UNE 150.008 puede resumirse en este diagrama.
Identificación de fuentes de peligro, que estamos hablando de identificar cuáles son los procesos productivos que van a ser fuentes de peligro, si tenemos almacenamientos de sustancias peligrosas o almacenamientos de residuos y aquellas otras instalaciones auxiliares que podamos tener en nuestra organización. Estamos hablando de depuradoras, gasolineras, calderas, instalaciones que sean auxiliares a nuestro proceso principal. A partir de ahí, como hemos comentado, identificamos sucesos iniciadores, identificamos escenarios accidentales, fundamentalmente circunscritos a daños al suelo, al agua o a flora y fauna, y a continuación asignamos probabilidades de ocurrencia y valoramos consecuencias. Con todo ello tendremos una valoración, una cuantificación del riesgo que nos permitirá hacer una gestión del riesgo, es decir, centrar nuestro esfuerzo en minimizar el riesgo que hayamos cuantificado como mayor. Esa es una muy buena entrada a la hora de establecer objetivos ambientales. Los objetivos ambientales los podemos focalizar o podemos priorizarlos en aquellas situaciones de riesgo que hayamos identificado como de más elevado impacto dentro de la organización. Dentro de la identificación de fuentes de peligro, pues como hemos hablado antes, estamos hablando de identificar actividades e instalaciones, materias primas que se utilicen, almacenamientos existentes e instalaciones auxiliares. Dentro de la identificación de sucesos iniciadores, aquí debemos identificar o deberemos hacer un análisis de cuáles son los hechos físicos que pueden desencadenar un incidente ambiental. Ejemplos: rotura de depósitos, vertidos accidentales de aguas residuales, emisiones no controladas de partículas, roturas de bidones de almacenamiento de residuos. En definitiva, ¿cuál es el hecho que puede desencadenar un accidente? Que nos derivará en la ocurrencia de escenarios accidentales. Escenarios accidentales que siempre, cuando hablamos de riesgos ambientales, prácticamente siempre lo vamos a ver circunscritos a daños al suelo, contaminación de suelo, contaminación del agua o daños a la fauna y flora. Y finalmente no vamos a entrar en detalle de la norma 150.000, de la norma UNE 150.008, porque no es el objeto de la Open Class, pero bueno, la norma establece unos criterios para asignar probabilidades, para asignar consecuencias, y en base a esos criterios, que perfectamente se pueden particularizar para cada instalación, podremos identificar unos riesgos, un inventario de riesgos para los que estableceremos medidas preventivas, medidas de mitigación, y los cuantificaremos, de modo que podamos hacer una caracterización del riesgo, ver qué riesgos dentro de nuestra organización podemos considerar como elevados, medios, moderados o bajos, con la finalidad, como hemos comentado, de hacer una adecuada gestión del riesgo, que es algo que para la nueva norma es fundamental. Establecer o identificar cuáles son los riesgos, los cuantificamos y de ese modo podemos centrar todo nuestro esfuerzo en minimizar aquellas situaciones de riesgos más importantes dentro de nuestra organización, estableciendo medidas preventivas y también estableciendo nuestro programa de objetivos focalizado en esa identificación de riesgos. Muy bien, y este es un poco el propósito, ha sido el propósito de la Open Class de hoy. Dar a conocer cuáles son los plazos que tenemos para la nueva versión de la norma, establecer una metodología para llevar a cabo la identificación de lagunas organizativas y finalmente el proceso de adaptación, y comentar algunas herramientas que podemos proponer en entornos industriales. Y por mi parte, nada más, agradeceros la atención, cedo la palabra a Fermín. Joaquín, muchísimas gracias por tu exposición. Considero que ha sido amena, breve y muy interesante, sobre todo eminentemente práctica, que es una de las cuestiones pues que
más importantes dentro de este campo. Qué duda cabe que a través de tu exposición pues hemos podido constatar cómo esta nueva versión de la norma ISO pues ha supuesto unos nuevos retos, unos nuevos desafíos y oportunidades de mejora, como comentabas, las cuales, en mi opinión, pues se resumen en una serie de puntos, ¿no? Por un lado, todo ello ha provocado unas nuevas necesidades organizativas, un nuevo lenguaje y costumbres, un cambio en la mentalidad y en el modo de hacer, de funcionar por parte de la organización, la necesidad de dotar a la misma también de nuevos recursos organizativos y también pues nuevos análisis, métodos y planes de gestión que has comentado brevemente. Entonces, al hilo de tu exposición, de lo dicho durante la misma, pues vamos a ocupar por los próximos minutos por si alguno de las personas presentes dentro de esta sesión virtual pues tuviera alguna duda, algún interrogante, algo que quisiera que añadieras, Joaquín. Entonces vamos a esperar un poco de tiempo por si alguien quiere comentar algo. Bien, ya vemos, Pedro, que nos lanza una pregunta acerca de la metodología de evaluación de probabilidad por consecuencias. En concreto, pues nos habla de la necesidad de dotarse pues, de algún tipo de metodología más fiable, más precisa, más cuantitativa probablemente. ¿Qué opinas sobre esto, Joaquín? Sí, no hemos entrado en detalle, porque no es el objeto de la exposición hablar sobre la metodología que establece la norma UNE 150.008, pero en línea con lo que comenta Pedro, efectivamente la norma UNE 150.008 establece un análisis detallado de las consecuencias. Está comentando introducir más variables. Efectivamente, cuando se analizan las consecuencias, se estudian distintas variables. Cantidad de sustancia que puede estar implicada en la contaminación, es decir, si estamos hablando de un escenario accidental como la contaminación de un río, tendremos que estudiar cuál es la sustancia que se ha vertido, porque tendremos que hacer un análisis de la peligrosidad de esa sustancia, de la cantidad vertida, del valor ecológico del entorno que se ha contaminado y de la perdurabilidad de esa contaminación. La norma 150.008 que se estudia con detenimiento en el máster SIG, sí aborda toda esa casuística, todas esas variables que efectivamente son imprescindibles para hacer una correcta cuantificación del riesgo o una correcta cuantificación de las consecuencias, como bien comenta Pedro, que sería necesario realizar. Bien, Joaquín, yo creo que estás viendo el chat. Hay una pregunta por parte de María del Carmen acerca, en relación con los objetivos dentro de una organización, cuáles son posibles y no están enfocados a consumo de recursos o generación de residuos. Habitualmente los objetivos ambientales que se plantean en una organización pueden englobarse en lo que se conocen como variables ambientales. Variables ambientales que las podremos definir como objetivos que efectivamente van enfocados a disminución de consumo, ya sea consumo de recursos, ya sea consumos energéticos, generación de residuos, pero también podemos establecer objetivos dirigidos a la disminución de emisiones a la atmósfera, disminución de vertidos, minimización de riesgos ambientales. Acabamos de comentar que una herramienta muy potente que ofrece la nueva norma es la identificación de riesgos. Si identificamos y cuantificamos los riesgos, podremos ver cuáles son las situaciones accidentales más probables que tendremos y minimizar esas situaciones accidentales, ya sea por la adquisición o por la realización de inversiones para adquirir medios anticontaminación o para dotar a las instalaciones de recursos que minimicen el riesgo de un incidente ambiental, puede ser perfectamente un objetivo ambiental muy loable en este sentido, ¿no? Y que no va encaminado ni a los consumos a la disminución de consumos de recursos ni a la generación de residuos.
Bien, Joaquín, yo creo que has dado respuesta. María del Carmen ahora nos lo confirmará. Te agradece su respuesta. Y en último lugar, pues Verónica nos habla acerca de uno de los requisitos de la nueva versión de la ISO 14001, cuando habla de la necesidad de que la dirección, no solo dirección, creo que también todo el personal de la organización, pues se implique y aumente su compromiso dentro de la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. Ella lo que quiere saber en concreto en relación con el tema de la auditoría, cómo se puede verificar este cumplimiento y qué diferencias existen respecto a la anterior versión, que como digo, corrígeme Joaquín si me equivoco, en el cual se hablaba de participación. Sin embargo, ahora se habla de implicación. Esto en la auditoría, ¿cómo se puede verificar? Es muy buena pregunta la que plantea Verónica, porque efectivamente el requisito de liderazgo se establece específicamente en esta nueva versión de la norma, pero muy probablemente las herramientas que tenga un auditor para verificar el cumplimiento de este requisito sea la evidencia de implantación correcta del resto de la norma, del resto de requisitos. Si una organización, si un auditor encuentra una organización implicada, unos trabajadores que son perfectamente conocedores de sus obligaciones desde el punto de vista ambiental, de una organización que perfectamente cumple con todos sus requisitos, estará evidenciando un adecuado liderazgo. En el caso de una carencia generalizada de todos los requisitos de la norma o de gran parte de los requisitos de la norma, pues se estará evidenciando una falta de liderazgo de la dirección en materia de gestión ambiental, más allá del mero cumplimiento de requisitos, bueno, de contar con una política ambiental establecida por la alta dirección o de realizar a intervalos periódicos la revisión por la dirección. Ese nuevo requisito de liderazgo, como bien comenta Verónica, es muy importante que sea verificado, pero desde mi punto de vista puede ser verificado por la impresión general de la implantación de la norma en toda la organización. Perfecto, Joaquín. Verónica, dinos si por favor hemos contestado a tus dudas, y si no hay ninguna más, pues vamos a dar por terminado esta sesión, esta nueva Open Class dentro del título del Máster en Sistemas Integrados de Gestión. Ya sabéis que periódicamente, tanto dentro de este título como en el caso del título en Prevención de Riesgos Laborales, que también ofertamos, pues realizamos distintas acciones de formación, de sensibilización, de concienciación acerca de temas candentes dentro de la realidad, de nuestras realidades empresariales, también desde el ámbito de la organización, que espero que para todas las personas que estén presentes sean interesantes. Y bueno, pues les invitamos a que en breve, pues bueno, también asistan a la próxima Open Class que celebraremos. Todavía no hay fechas cerradas, pero en cualquier caso pues les informaremos en los canales habilitados dentro de la universidad. Gracias a todos, Joaquín, a ti especialmente por tu participación y por tu exposición. Entonces, pues sin nada más, vamos a cerrar el acto. Gracias.